En un mundo donde el caos y la destrucción reinan, las ciudades han caído y la esperanza es solo una historia del pasado. La civilización que una vez conocimos se ha desvanecido, dejando solo ruinas y la sombra de lo que fue. Pero en medio de las sombras surgen heroínas inesperadas, princesas de Disney transformadas en feroces guerreras. Ya no son las damiselas en apuros que conocemos de los cuentos de hadas. Ahora, armadas con valor y determinación, se alzan para enfrentar la oscuridad que amenaza con consumirlo todo. Prepárense para presenciar la transformación, porque estas princesas están listas para luchar por un futuro mejor. El océano, antes un reino de maravillas y belleza, ahora agoniza. La contaminación lo ha convertido en una trampa mortal, llena de criaturas grotescas y residuos tóxicos. Pero desde las profundidades emerge una figura familiar, una guerrera que conoce cada corriente, cada arrecife, cada secreto del abismo. Ariel, la princesa que una vez anheló caminar en la tierra, ahora se yergue como la guardiana de los océanos. La magia antigua se fusiona con la tecnología de un mundo olvidado, dotando a su lanza de coral con un resplandor letal. Su armadura, hecha con escamas de las bestias más temibles del mar, la protege de las toxinas y la radiación que impregnan el agua. Ya no canta canciones de amor, sino cánticos de guerra que resuenan en las profundidades, llamando a las criaturas marinas no corrompidas a la batalla. Tiburones mutados, calamares gigantes, bancos de pirañas bioluminiscentes, todos responden a su llamado. Porque Ariel, la última hija del rey Tritón, no permitirá que la oscuridad devore su hogar. Enfrenta a los barcos piratas que buscan saquear los recursos del mar, a las criaturas deformes que emergen de las fosas abisales, a la misma contaminación que amenaza con extinguir toda forma de vida. Su lucha es por la supervivencia, por la esperanza de que algún día las aguas vuelvan a ser cristalinas, llenas de vida y color. Y mientras haya un atisbo de luz en su mirada, Ariel, la guardiana de los océanos, seguirá luchando. Las bibliotecas, antes santuarios de conocimiento, ahora yacen en ruinas, consumidas por el fuego o la desidia. Pero en las sombras de la ciudad en ruinas, una luz de esperanza se niega a extinguirse. Bella, la joven que encontraba consuelo en las páginas de los libros, ahora se ha convertido en la mente maestra de la resistencia. Olvida los cuentos de hadas, Bella ha abrazado la cruda realidad de un mundo devastado. Su mente aguda, antes dedicada a comprender mundos ficticios, ahora diseña estrategias para combatir la tiranía. Los mapas tácticos, iluminados por la tenue luz de las luciérnagas modificadas genéticamente, son su nuevo escape. Cada línea trazada representa una oportunidad, una posibilidad de victoria. Su refugio, un laberíntico sistema de túneles y búnkers subterráneos, se ha convertido en la última línea de defensa contra los saqueadores y los señores de la guerra que dominan las ruinas de la civilización. Bella ya no busca la belleza en las palabras, sino en la chispa de rebeldía que brilla en los ojos de sus compañeros. Su lema, el conocimiento es el arma más poderosa, resuena en los pasillos de la resistencia, inspirando a otros a luchar por un futuro mejor. Cada libro rescatado de las ruinas, cada código descifrado de la tecnología antigua, acerca a la resistencia a la victoria. Bella, la estratega rebelde, no descansará hasta que la luz del conocimiento ilumine nuevamente el mundo. Arendelle, el reino que una vez gobernó con amor, ahora yace sepultado bajo un manto de hielo y nieve. Un recordatorio constante del poder que reside en su interior. Un poder que ahora utiliza para proteger a los inocentes en un mundo al borde del colapso. Elsa, la reina de las nieves, ha abandonado su castillo de cristal para adentrarse en la tundra helada, un páramo desolado donde la supervivencia es una lucha constante. Las tormentas apocalípticas, resultado del desequilibrio ecológico, azotan sin piedad, pero ella se mantiene firme, un faro de esperanza en la oscuridad. Sus poderes, antes temidos, ahora son la última línea de defensa contra el frío implacable y los peligros que acechan en la ventisca. Construye refugios de hielo irrompible para proteger a los refugiados del viento helado. Conjura ventiscas para despistar a los grupos de asaltantes que buscan aprovecharse de los débiles. Los más pequeños la llaman la Dama de la Tormenta, susurrando historias de su valentía y compasión. La han visto domar a los lobos feroces con su magia.
crear puentes de hielo sobre abismos traicioneros e incluso desafiar a los elementos para proteger a los suyos. Elsa, la hechicera del hielo eterno, no busca el poder, sino la redención. Cada vida que salva, cada alma que reconforta, es un paso más hacia la sanación de un mundo fracturado. Y mientras su corazón siga latiendo con la fuerza de 1000 ventiscas, la esperanza sobrevivirá incluso en el invierno más cruel. Las grandes ciudades, ahora convertidas en polvo y escombros, son un testimonio silencioso del poder destructivo del hombre. En este páramo desolador, donde la ley del más fuerte impera, una guerrera legendaria se alza para desafiar la oscuridad. Mulan, la guerrera que una vez se hizo pasar por hombre para salvar a su padre, ahora no necesita ocultarse tras ninguna máscara. Su mirada, curtida por la batalla, refleja la fiereza de un dragón. Su nombre infunde temor en los corazones de los tiranos y esperanza en los corazones de los oprimidos. Las llanuras desoladas se han convertido en su campo de batalla. Lidera a un ejército de rebeldes, hombres y mujeres que han perdido todo, unidos por un objetivo común: la libertad. Su ejército, equipado con armas improvisadas y una voluntad inquebrantable, se enfrenta a ejércitos enteros de saqueadores y señores de la guerra. Mulan, maestra en el arte de la guerra, ha adaptado las antiguas técnicas de combate a las necesidades de un mundo en ruinas. Ya no lucha por el honor de su familia, sino por la supervivencia de la humanidad. Cada victoria, por pequeña que sea, es un golpe contra la tiranía, una semilla de esperanza sembrada en la tierra devastada. Su leyenda se extiende por las tierras baldías como un incendio forestal, inspirando a otros a unirse a su causa. Mulan, la general de las tierras desoladas, se ha convertido en un símbolo de resistencia, un faro de luz en la oscuridad, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la llama de la esperanza nunca se extingue por completo. En un mundo al borde del abismo, donde la oscuridad amenaza con devorar hasta el último rayo de esperanza, un grupo de heroínas se alza para desafiar el destino. Ya no son princesas de cuentos de hadas, sino guerreras forjadas en el crisol de la adversidad. Ariel, la guardiana de los océanos, emerge de las profundidades, su armadura de escamas brillando bajo la luna pálida. A su lado, Bella, la estratega rebelde, observa el horizonte con determinación, sus mapas tácticos mostrando el camino hacia la libertad. Elsa, la hechicera del hielo eterno, llega en medio de una ventisca, su mirada gélida reflejando la fuerza de 1000 tormentas. Y a la cabeza, Mulan, la general de las tierras desoladas, con la espada en alto, lista para liderar la carga contra la oscuridad. Se han reunido en un lugar secreto, un oasis de tranquilidad en medio del caos. Cada una ha recorrido un camino diferente, ha enfrentado sus propios demonios, pero ahora sus destinos se entrelazan. Saben que no pueden ganar esta guerra solas. Juntas, forman un frente unido contra la oscuridad. La sabiduría ancestral de Ariel, la inteligencia estratégica de Bella, el poder elemental de Elsa y la destreza marcial de Mulan se combinan para crear una fuerza imparable. Son la última esperanza de un mundo al borde del colapso. Su lucha no será fácil. Se enfrentarán a enemigos poderosos, a traiciones inesperadas, a la propia desesperanza que amenaza con consumirlos a todos. Pero no se rendirán, porque saben que el destino del mundo está en sus manos. El futuro de la humanidad depende de su valentía, su determinación, su voluntad de luchar por un mañana mejor. ¿Y si las princesas de Disney fueran más que sueños de infancia? ¿Y si fueran las heroínas que el mundo necesita? Tal vez, en un futuro lleno de incertidumbre, todos podamos aprender algo de su valentía. En un mundo al borde del abismo, recordemos que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados, encarnada en aquellos que se atreven a luchar por un futuro mejor. Nos vemos en la próxima historia, donde la imaginación no tiene límites.